De Jesús, amén. Hoy es una charla que para mí es súper importante porque he venido trabajando desde hace rato. Hoy voy a estar un poquito más enseñando que muchos ejemplos de aplicación, pero yo creo que es importante porque yo siempre digo que una fe que es firme en Jesús es una fe que entiende lo que cree. Y yo creo que nada más allá. Silencio ahí, los que están, si pueden ir pasando, los que se quedaron allá nada más. Y yo creo que estamos en la serie Good News. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero realmente cuando uno recibe una buena noticia, uno se emociona, ¿cierto? Hay noticias buenas en todos los sentidos. Yo me acuerdo chiquitillo cuando a mí presentaba a mi papá y me decía, José, Fernando, mi hermano, les tengo que dar una noticia, nos vamos para Disney. Y se ponía uno como loco, ¿verdad? Porque en ese tiempo de ir a Disney no es como ahora. Yo ahora veo que todo el mundo anda en Disney, antes no era tan así. O cuando venía, no sé, que había un paseo familiar o que se había curado a alguien que estaba enfermo, no sé, las buenas noticias siempre son ricos de recibirlas. No sé, trae gozo, trae alegría, y por lo general después de una buena noticia viene un tiempo increíble, ¿verdad? Que uno pasa. Pero me acuerdo que las buenas noticias eran doblemente más chiva recibirlas cuando uno venía de una seguidilla de malas noticias. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces solo mala noticia, mala noticia, mala noticia, mala noticia, y de eso le da una buena noticia y uno se pone como loco? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy yo voy a comenzar dando muy malas noticias, porque para entender las verdaderas buenas noticias del Evangelio es importante que nosotros entendamos las malas noticias que hay en la Biblia también. Y precisamente para esto vamos a comenzar con la primera mala noticia que nos dice la Biblia. Si es que esto en algún momento funciona. Parece que no. Es que es Andrei. Estaba tapando ahí. No, mentira, Andrei. Es que nada más hago así, apuntándole así en la cara de Andrei. Y la primera mala noticia que nos da la Biblia es que Adán y Eva pecaron. Esa es la primera mala noticia que nos dice la Biblia. ¿Y por qué esta es la primera mala noticia? Porque a raíz de esta mala noticia es que surge la caída del ser humano. Primera de Juan 3:4, eso lo está sintiendo, entonces necesito, porque hoy hay bastantes diapositivas, entonces necesito que se pellizquen ahí atrás. Entonces, primera de Juan 3:4 nos dice, no mentira, la caída nace en el momento, no la pasada, la caída nace en el momento que se peca, producto de haber caído en la tentación. Adán y Eva pecaron. Pero es importante que nosotros analicemos que antes de que Adán y Eva pecaran o desobedecieran lo que Dios les había establecido a ellos como lo que tenían que hacer, ellos fueron tentados. Ser tentado es parte de nuestra vida. Constantemente vamos a ser tentados a hacer lo malo, a desobedecer. Somos tentados a hacer cosas a escondidas de nuestros papás. Somos tentados a hacer esas cosas que sabemos que no tenemos que hacer. El problema no es ser tentados. El problema es cuando nosotros cedemos a esa tentación y procedemos a llevar a cabo el pecado. Y yo estoy poniendo esta frase porque es algo que yo quiero que usted se lleve. La caída de Adán y Eva no es en el momento que son tentados, sino es en el momento que ellos pecan. Normalmente, cuando ustedes vienen a un grupo de esos, escuchan lo que es pecado. ¿Quién aquí ha escuchado la palabra pecado? Muchos. Y lo interesante es que la Biblia es tan actual que nos define, la que sigue, qué es pecado. Primera Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Quebrantar la ley. ¿Qué es la ley? Un mandato establecido por alguien, en este caso Dios. Y entonces, ¿por qué se da la caída del ser humano? Porque Adán y Eva incumplen un mandato que Dios les había dado. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos no tenían pecado alguno, tenían la tendencia de poder pecar, tenían la tendencia de ser tentados, pero ellos toman la decisión de sucumbir a la tentación y proceder a desarrollar de tentación a pecado. ¿Por qué? Porque incumplieron algo que Dios les había dicho. Gracias sin fin no es claramente el ejemplo que viene, pero en Génesis 2:15-17 nos dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. O sea, varias.
Desde el principio, el plan de Dios ha sido trabajar, hacer cosas productivas. Nunca se ha tratado esto de no hacer absolutamente nada. Así que usted es una persona que le gusta la pereza, le toma las noticias. No, la vida no es así, ¿verdad? Y entonces dice, pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese es el primer mandato. Es el primer mandato que Dios establece al ser humano y es el único. Dios le dio absolutamente todo y le dijo: hay yo no sé cuántos árboles en este paraíso, pero única y exclusivamente de este árbol no pueden comer. ¿Por qué? Porque si usted come de ese fruto va a morir. ¿Por qué? Porque usted va a experimentar lo que es el pecado, porque usted se va a dar cuenta de lo que es la maldad. Y entonces Dios le da a Adán y Eva todo y les dice: puede comer todo excepto de este. Solo una ley, solo un mandato, solo una orden. De ahí en fuera, hagan lo que quieran. Pueden ocuparse del huerto, chainear el huerto, trabajar en el huerto, disfrutar del huerto, correr con los animales o sea, ustedes pueden hacer todo excepto esto. Y les dice Dios claramente: si comes de este fruto, morirás. Pero, como les dije, la caída viene a raíz de que hay un mandato. O sea, para uno pecar, primero tiene que haber un mandato. Pero después de ese mandato que Dios da, viene la tentación y después viene el pecado, porque ellos caen a eso. Entonces, Dios dice: no coman de ese árbol. ¿Y qué es lo que pasa? Génesis 3:1. La serpiente era más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de verdad Dios les dijo que no deben comer de ninguno del fruto de los árboles del huerto? Oh, qué interesante. Porque el enemigo no lo sabe todo. El enemigo no sabe lo que nosotros estamos pensando. El enemigo no sabe lo que Dios nos está diciendo. Él simplemente llega cuando va a tentar y tira como el anzuelo, así súper genérico. Él no sabía cuál era el árbol. Está claramente aquí porque él está hablando genérico. Dios le dijo a Adán y Eva: del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal no pueden comer. El día que coman de este, ciertamente morirán. Llega la serpiente, que es el enemigo, que siempre ha sido mentiroso, que ha sido manipulador, que es el acusador, que es Satanás, Belcebú, la serpiente antigua, como usted le quiera llamar, Lucifer el cachudo, como usted quiera. Y él llega y ve a la raza humana, que es la creación de Dios, y decide llegar a atacar sin tener un conocimiento total de lo que está pasando. Dios es omnisciente, el enemigo no. Y él simplemente llega y tira al ruedo una pregunta capciosa para hacerlos caer a ellos. De verdad, yo digo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Y nunca había dicho eso. Dios solo les había dicho: de un árbol no pueden comer. Él quería recibir. Y de eso se trata la tentación. La tentación es tirar al aire a ver en qué cae uno. ¿Ya? Es tirar para ver dónde usted muerde y dónde usted, en su manera de vivir, en su manera de pensar, en lo que usted hace, usted cae. Porque nosotros tenemos un lenguaje que, aunque usted no lo crea, refleja y revela sus debilidades. Y hay un mundo espiritual que nos acompaña, donde se va a dar cuenta: ok, Job tiene debilidad de esto y esto. Y muchas de las cosas se van a empezar a mover en función de que yo vaya a cometer eso. Es un lenguaje espiritual que el enemigo no conoce, pero que la forma en la que yo vivo, lo que yo hago, lo que yo reflejo, va mostrando esas debilidades. Y si usted se pone a ver, por lo general usted lucha con lo mismo siempre. Y precisamente aquí hay un error que comete Eva. Génesis 2, del 2 al 3. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que no está en medio del huerto que no se nos permite comer. Eva tira su debilidad, tira el único mandato. Ella revela lo que Dios le había dicho. Y ella dice una verdad, dice: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Eva había recibido una verdad de Dios: de todos pueden comer excepto de este, porque cuando coman usted va a morir. Pero el enemigo no sabe, le dice: es cierto que usted no puede comer de ninguno, como haciendo ver a Dios que es injusto, porque eso es lo que él trata de mentir, ¿verdad? Es como:
Dios les dijo eso y mentira. O sea, es como, yo puedo comer de todo excepto de ese. Y por eso decían que él es más astuto que cualquiera. Yo creo que usted se lleve algo. El diablo es más astuto que usted y que yo. Mucho. Y va a seguir siendo más astuto y vamos a seguir llevando palos si no nos agarramos de verdad a Dios como tenemos que hacerlo. Entonces Eva revela lo que Dios le había dicho. Y en Génesis 3, del 4 al 5, viene una respuesta otra vez del enemigo que trae una mentira. No morirán. ¿Me explico? O sea, es que es mentiroso, o sea, es carebarro. No, yo, cómase todo ese azúcar. No se va a engordar. Obviamente me va a engordar. Si me como ahí un poco de postres, y, ¿verdad? Y como mal, no voy a poder hacer el proceso. No, yo pegué los besillos a la novia ahí y póngase ahí medio fogoso y no va a pasar nada. Obviamente va a pasar algo. Entonces, a mí me cuesta las birras, tomate 3, 4 birras, ¿qué importa? No va a pasar nada. Y después se descontrola todo. Así funciona esto. Es una mentira. Ojo el enemigo, lo carebarro que es. Que no le importa, o sea, si hay alguien que no tiene respeto es el enemigo y le está diciendo, no morirán. Es como, no sea bruto. O sea, en serio, usted le está diciendo una mentira. O sea, si el enemigo le dice mentiroso a Dios, imagínense cómo lo va a tratar usted. Por eso estamos como estamos muchos de nosotros, llevando palo de gratis. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando comen del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Y Dios les había dado a Adán y Eva este mandato porque sabía la repercusión que iba a haber de cometer eso. Dios, cuando nos dice que no hagamos algo, no es porque nos quiere privar de algo que nosotros vamos a decir, Dios, pero es que estoy muy joven, ¿cómo me vas a estar privando de esto? Es que como todo el mundo sí lo ha probado y yo no. No, es porque Dios sabe que las consecuencias que hay detrás de esto son nefastas para nosotros. Desobedecer a Dios es nefasto. Y precisamente lo que pasa acá es que en Génesis 3, del 6 al 7, dice, la mujer quedó convencida. Claro. ¿Quién de aquí ha sido víctima de un buen mentiroso? Los que no, los felicito. Pero a mí sí, a mí me han ido, yo me he ido hasta pollo. Yo una vez presté 50 arroz y creí que me iban a pagar y ni las gracias me dijeron. Y era como, madre, obviamente no se lo van a devolver. Pero el punto es que la mujer quedó convencida. ¿De qué? De la mentira del enemigo. No. Claro, es que no va a pasar nada. De una noche loca y no pasa nada. Es que una nochecita de fiesta, no pasa nada. Es que de manejar borracho, no pasa nada una vez. Y ahí yo tengo un amigo que mató, yo siempre les cuento, ¿verdad? Que mató a una persona borracha y se le hizo un mundo. Y así va. No, es que una noche loca y carajillo. ¿Me explico? O sea, hay demasiadas cosas que pueden surgir a raíz de nosotros ceder ante esa tentación. Y lo peor es que nos convencemos de una mentira que viene del enemigo, que es una basura, que es astuto, pero que es una basura. Que nos dice es que en la pornografía vas a encontrar un deleite increíble, es que con la masturbación te vas a desestresar y vas a tener esto, es que si comes esa cantidad de azúcar te vas a sentir bien porque el estrés. Y no, después estamos peor. Y lo peor es que en el momento nos convencemos de una vara que nos termina destruyendo. Y dice, vio que el árbol era hermoso de un pronto a otro en su convencimiento de la mentira. Vio que el árbol era hermoso. Yo me acuerdo una vez a mí que una mujer me sedujo y no tengo vergüenza de decirlo. Y es como, ¿verdad? Y yo, esta relación va a ser súper toda, yo estoy engañado y yo veo esto y siempre me acuerdo de esa forma en la que fui seducido y fue uno de los momentos espirituales más duros por los que yo pasé. Porque creí una mentira. Y no porque ella sea una mala persona, sino porque yo tenía un nivel de madurez espiritual más grande, donde sabía que no era el momento para meterme con una persona que estaba comenzando el evangelio, que estaba teniendo ciertas luchas de las cuales iban a terminar siendo una debilidad, y donde el Señor desde el principio me dijo, no es el momento, yo no sea tonto. Pero uno va de cabezón y se convence de las mentiras de un ser que lo que quiere es destruirte, punto. Es que no hay otra. O sea, entienda algo. Cada vez que usted cree una mentira del enemigo, usted está firmando de gratis destrucción para su vida.
Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le iba a dar. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Su inocencia, falta de conocimiento, ¿cómo es? Inocencia es la falta de conocimiento, se compone de algo que es al principio y ciencia, conocimiento. Ellos llegan, empiezan a tener un conocimiento y no hay nada peor que conocer lo que es el mal. Y comienza desde ese momento sus vidas a transformarse. Sienten vergüenza, se sienten desnudos y su corazón cambia, se contamina. Eso es lo que hace la desobediencia, es contaminarse. De un pronto a otro vieron que el árbol del fruto era delicioso, que se veía hermoso y que daba sabiduría. Un fruto que estoy seguro que lo habían visto más de una vez y no lo vieron así. Un día eso me pasó un ejemplo con alguien de aquí que yo le dije, no vuelva a ver ahí, y volvió a ver y vio algo que no tenía que ver. Me explico, porque basta que nos diga, no vea para uno, no coma y uno, no haga eso y uno, ¿verdad? Perdón la expresión ahí. Somos como brutos en ese sentido. Si alguien nos dice, yo fui inapropiado porque no lo hice de la forma correcta, ¿verdad? Dios es amor, Dios es todo, y Él nos dice y nos explica por qué, pero nos creemos esas cosas. Y después tenemos que estar lidiando con las consecuencias, y cuando nuestra vida está destrozada, ¿quién es el culpable? Dios. ¿Y quién fue el culpable? Nosotros. Dice 1 Juan 2, de 16, y es increíble porque ven la asociación que hace Juan con lo que pasó en el huerto de Edén. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y orgullo de nuestros logros y posesiones. Es exactamente como se transformó la visión de Eva a ese fruto cuando fue tentada. Codiciable, delicioso, sabiduría. Yo lo necesito para mí. Y es lo que está diciendo Juan. Siempre que hay un intenso placer físico de algo, un deseo insaciable por eso que yo veo, y algo que va a traer un orgullo por lo que yo tengo, por lo que yo soy, no viene de Dios. Y la forma en la que el enemigo le vendió ese fruto a Adán y Eva incluye estas tres cosas. Y estas tres cosas son después las que el enemigo le tira a Jesús en el desierto. Exactamente la misma dinámica, solo que Jesús es nuestro Señor y Salvador, es Dios y repele las tres. Porque Jesús es el Adán que iba a venir a restablecer donde cayó. Mismo enemigo, misma estrategia, una diferencia. Uno Adán, el otro Cristo, el Mesías. Salvador, Redentor, que entiende lo que usted pasa y yo, porque ha sido tentado con las tres mismas cosas que nosotros somos tentados. Intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que veo y un orgullo de nuestros logros y posesiones. Y ahí es donde surge la caída. Primera mala noticia que recibimos en la Biblia: Adán y Eva pecaron. Segunda mala noticia que recibimos en la Biblia, Romanos 5:12. Se volvió a pegar. Es el pecado pasó a la humanidad. La responsabilidad de Adán y Eva por ser padres de la raza humana era increíble. Y su pecado se pasó a todos. No hay quite. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Una enfermedad producto de sucumbir, de ceder a una tentación de un mentiroso que los quería destruir, que logró su cometido, repercutió en toda la humanidad. Y aquí hay otra enseñanza: su pecado, su desobediencia, el incumplimiento de lo que Dios nos dice, no solo lo afecta a usted, sino lo afecta a las personas que lo están rodeando. Entiendan algo: hay una naturaleza de destrucción que tiene el enemigo. Por eso la juventud está como está. Por eso yo en serio a veces yo pienso, ¿verdad?, en ustedes, y yo digo, pobrecitos.
O sea, en serio, hace, ¿qué? Un día se andaba en Bindi y dos parejas, no, una pareja, ¿qué podían tener? Yo les calculo 15 años, no tenían más. O sea, pero estaban comprando condones así como si, como si yo estuviera comprando así papas que me llevo barbacoa o era súper común. En mi época, o sea, comprar un condón era como, esperaba uno que se fuera todo el mundo, ¿verdad? Y uno lo echaba y ¿verdad? Hasta miedo le daba y sentía que le daba un paro cardíaco. O sea, ¿por qué? Porque la evolución de la maldad y la inmoralidad de todo ya es así, es como, relajado. Y ustedes tienen que entender que esto es una lucha de todos. Y tienen que entender que esa naturaleza que viene de la caída conforme va avanzando el tiempo se va haciendo más mala. Cuando yo estaba en el colegio, el más malo le pegaba un beso a dos chavalas en el año. Y era un varón, porque se apretó dos carajillas. En serio, así era antes. Ahora, Sodoma y Gomorra esa vara. Sexualmente, la promiscuidad, una falta de amor propio, una falta de respeto, la forma en la que se visten las mujeres, la forma en la que los hombres tratan a las mujeres, es una degeneración total. Y eso no trae nada bueno, es destrucción. Es que esa es la naturaleza, es destruir. Se están destruyendo. Y entonces la juventud se destruye, la sociedad se destruye, la familia se destruye, los papás se divorcian, hay deudas de un montón, hay crisis por otro lado, los tatas se pelean, los carajillos se deprimen. Ahora, yo antes un ataque de ansiedad no le daba a nadie que yo conocía. Yo ahora veo, ataques de ansiedad por todo lado, barras psicológicas por todo lado, la depresión, el estrés, la angustia, el ritmo de vida que ustedes tienen es demasiado destructor y es producto de esto que viene desde Adán y Eva. Y nosotros estamos acá porque tenemos que recibir esa luz para pararlo y en nuestras vidas y en lo que nos está rodeando, porque esta no es la vida que Dios quiere. La consecuencia y la segunda mala noticia es esa, que esa falta de Adán y Eva pasaron a todos. Y la 3, que es la más terrible, es que el pecado separa al hombre de Dios. Por eso Isaías 59:2 dice: pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios, sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Y eso es demasiado fuerte, y ese es el ejemplo, es el pecado, es una barrera donde Dios, que es santo, que no puede estar en presencia del pecado, hace que tenga que haber una separación con el hombre, y ahí es donde viene la maldad y comienza a surgir en el mundo, en la raza humana, y comienza la degeneración y comienza todo lo que estamos viviendo. ¿Producto de qué? De las malas decisiones que tomamos. Porque Dios no puede estar ahí, esa es la peor noticia. Adán y Eva, con todo el dolor del mundo que pudo haber sentido Dios, es: yo soy un Dios santo fuera de mi presencia, exiliados del huerto, del paraíso. Un querubín con 2 espadas de fuego cubriendo, o sea, no había vuelta atrás, ya el daño estaba listo, lejos del árbol de la vida, lejos de lo que Dios les había dado, lejos de la bendición de poder tener una comunión cara a cara con Dios. Una separación total, que es tan grande, que dice Romanos 3, de 10 al 12, pues las Escrituras dice: no hay ni uno solo que sea justo, no hay ninguna persona en el mundo que pueda cumplir los parámetros que Dios establece para poder estar con Él. No hay nadie que tenga un entendimiento de lo que implica realmente las consecuencias del pecado y de la santidad de Dios. No hay quien busque a Dios, todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la consecuencia número 1, es que en la separación de Dios perdemos de vista que Dios existe. Porque eso es lo que se llama la depravación del hombre. Llega un punto donde Dios no existe, no me importa ni nada. Y por eso Romanos 3:23 dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que nosotros somos creados por Dios.
Si bien es cierto, Romanos, en el versículo que vimos antes, es que estamos depravados, es que nos hemos vuelto malos, es que no podemos tener acceso a Dios porque es santo. Hay algo que ustedes tienen que entender, y es que todos, en lo más profundo de nuestro corazón, tenemos ese sello de Dios, porque Él fue el que nos hizo. Yo digo que eso es como la luz del ¿cómo se llama? La de los carros cuando se prende este modo, la del check, ¿cómo es? ¿Cómo? Check, cuando se prende. Check engine, ajá. Entonces, que es como, es una luz que se prende porque el motor le está diciendo, hey, hay un error ahí. Y todos tenemos esa luz porque Dios lo hizo. Lo que pasa es que Dios le va prendiendo esa luz a cada uno conforme a su plan, de modo que pueda recibir esa luz del Evangelio. Porque nosotros, yo quiero que usted entienda algo. Usted no puede buscar a Dios. ¿Me explico? Si usted está aquí es porque Dios lo buscó a usted. Es porque Dios le prendió a usted esa luz del check engine para que usted diga, ok, hay algo que está mal conmigo, y usted lo busque a Él. Pero si Dios no le prende esa luz, usted no podría ni siquiera buscarlo, porque nosotros, antes de conocerlo a Él y ser llamados por Él, dice Romanos que estábamos en una completa depravación. ¿Por qué? Porque nos habíamos pervertido, porque habíamos escogido malos caminos, porque habíamos endurecido nuestro corazón, porque nos estábamos alegrando de la maldad. Y el estar acá es una bendición, porque precisamente así es como comienza a un surgir de las buenas nuevas, de que hay esperanza. Es porque Dios va llamándonos y esa luz empieza a prender, y simplemente llega un algo donde dice, hey, yo estoy mal. ¿Quién de aquí ha llegado a un punto en su vida donde dice, hey, estoy mal? Que levante la mano. Necesito cambiar, necesito algo. No es porque usted simplemente dijo, uy, es que estoy mal y tengo que ir a buscar a Dios. No se engañe. Es que Dios le está permitiendo a usted y le prendió la luz. ¿Para qué? Para que lo busque. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que ahí es donde entra la religiosidad, que es el hombre pecador tratando de ver de qué forma se acerca a Dios, cuando así no funciona acercarnos a Dios. No es por lo que yo haga, no puedo, porque estoy en completa depravación, porque estoy cegado espiritualmente de Dios, no tengo acceso a Él, no lo puedo ver porque estoy mal, porque el pecado me enfermó, el pecado contaminó mi corazón, contaminó mis deseos, contaminó mi mente, y no puedo a Él. El Dios que nos dice, yo tengo algo mejor para usted, y comienza a incomodarme. Y así llego yo en el 2008 con la luz del check engine a donde el Señor, que me llamó, y yo lo sentí. Y así va funcionando con nosotros. Eso no se trata de lo que usted puede hacer. Usted no puede hacer nada, usted no se merece nada. Nosotros merecemos el infierno, y eso es bíblico. Pero Dios nos ama tanto que tiene todo un plan de salvación para que nosotros podamos ir teniendo una transformación de vida. El hombre es quien responde, y hay muchos que ignoran esa luz, y hay muchos que siguen viviendo igual. Hay muchos que esa luz del check engine es como, hey, el motor está mal, su vida está mal, su corazón está mal, y lo espera. Cuando es el momento donde más rápido tenemos que ir a correr a la presencia de Dios. Porque cuando se prende esa luz es porque Dios quiere hacer algo en la vida de nosotros. Yo me acuerdo como yo llegué lleno de inmoralidad, lleno de deudas, con una casa completamente destruida. Mi vida eran solo malas noticias. Y un día me invitaron a ir a la primera charla de Teos. Yo dije, yo no voy a ir, los panderetas apestan. Salí de la oficina, y cuando iba a los 500 metros del lugar, a mí esa luz no solo se me prendió, sino que me puso a temblar, y tuve que dar una vuelta en Lindora, en la presa, y comencé a asistir a Teos. Y ahí conocí al Señor y conocí las buenas nuevas. Porque mi vida era estas malas noticias, llena de pecado, llena de maldad, sin conocer a Dios, lejos de Dios, con una vida miserable, porque esa es la vida sin Dios. Y de ahí viene la última mala noticia, es que el pecado impide cumplir el propósito de nuestra existencia. Yo no sé si a ustedes ha pasado, pero cuando yo no tenía a Dios, mi vida carecía de sentido. Yo vivía, respiraba y me pega. No había carnita. No había algo que me hiciera estar feliz, nada. Por eso Isaías 43:10 dice, el Señor afirma, ustedes son mis testigos, mis siervos que yo elegí para que me conozcan, confíen en mí y que entiendan quién soy. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo conozcamos, que confiemos, que entendamos quién es. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ningún Dios después. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros solos no podemos tener esa conexión con Él. La persona que no está conectada con Dios nunca lo va a poder conocer, nunca va a poder confiar en Él, nunca va a poder entender quién es Él, nunca va a poder entregarle su vida, nunca va a poder tener una relación personal con Él.
Y ahí es donde viene un montón de juicios de opinión de gente que no conoce a Dios y dice que Dios es malo, es que Dios es injusto. No, papito, usted no lo conoce. Porque Él no es así. Él es amor, Él todo lo sabe, Él nos cuida, Él nos chinea, Él quiere lo mejor, Él nos regaña, pero también nos promete cosas, Él nos pide cosas para nuestro bien, sus planes son de bienestar y esperanza. Él quiere lo mejor para nosotros, Él es quien nos diseñó, Él conoce que funciona esto. Y por eso, si esa luz de que el motor está malo, el check engine, usted se le prende, usted tiene un Toyota, usted no va a llevar el carro a la FACO para que lo vean los que ven ondas, no tiene sentido. Usted lo lleva a la agencia. Y nuestra agencia es el Señor. Y por eso es que hay que buscarlo cuando Él realmente nos está llamando. Busquen a Dios mientras puedan, dice la Biblia. Entonces, todo eso es fuerte porque todas las malas noticias que nos dan es: Adán y Eva pecaron, el pecado se pasó a todos, hasta la abuelita más linda que dice: ay, ¿qué señora más cosa? Y está llena de pecado. El pecado nos separa de Dios. Y el pecado impide que podamos tener esa autorrealización como personas, porque no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó. La persona que no conoce a Dios y no entiende a Dios y no se sumerge en el estudio de su palabra, que no tiene una vida de oración, de congregación, que no aplica sus disciplinas espirituales, que no tiene hambre y sed de Él, que nunca va a poder llegar a cumplir ese propósito por el cual Dios lo tiene acá. Y la vida es demasiado corta como para simplemente decir: comí, bebí, hice ejercicio, tuve una esposa, no sé, o me quedé soltero, me morí y se acabó. Y hay muchos de ustedes, eso es una enfermedad. O sea, yo he dicho, o sea, vean, eso ustedes les va a abrir y se va a decir: más es tonto. Pero yo, The Walking Dead, porque a mí me gusta esa serie, y yo digo: así es la humanidad en estos tiempos. No sabe ni para dónde va, no sabe ni qué le gusta, les va a ir a la llana. Ahí, a garete. ¿Cuántos de ustedes están aquí sentados y ni siquiera tienen un propósito claro de vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos de aquí se sienten todos solos, desorientados, sin esperanza, sin nada? Cuando hay un Dios que nos promete que nos va a enseñar el camino, que el que lo busca lo encuentra, y que las cosas que tiene preparados para nosotros son grandísimas. Pero lo bueno de todo esto es que estas son las malas noticias. Pero hay muy buenas noticias que vienen después. Y la primera es que Dios siempre tuvo un plan, porque Él todo lo sabe y Él sabía que eso iba a pasar. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar, Él sabía que el pecado iba a pasar a toda la humanidad, Él sabía que íbamos a estar completamente separados de Él, porque los pecadores no pueden estar en un Dios santo, y Él sabía que ese pecado iba a cumplir, que ellos pudieran volver a tener una relación personal con Él, como la que tenían Adán y Eva. Es que si usted quiere ver cuál es el plan de Dios para su vida, usted va a Génesis capítulo 1 y 2, y usted se da cuenta que Dios lo que quiere es tener una relación personal con nosotros. Por eso nos hizo imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos alma, mente, espíritu, para relacionarnos con Él, vivir plenamente el regalo maravilloso de la vida. Porque la vida puede ser muy dura y puede ser lo que sea, pero es un regalo maravilloso. No para que usted pase llorando, para que usted pase sintiéndose que es una basura, para que usted pase angustiado, para que usted pase preocupado, para que usted pase triste, con depresión. Porque eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que ha hecho el enemigo en nuestras vidas a causa del pecado que nosotros hemos permitido que venga a dominarnos. Pero hay algo que Dios ya sabía, y es que eso iba a pasar. Por eso Dios sabía que había una enfermedad, pero también sabía que había una cura, porque ese es el plan de Dios para nosotros. Dios siempre tuvo un plan, y desde el principio, cuando Adán y Eva pecan, Jesús nos dice: Dios, haré que tú y la mujer sean enemigas. Le está hablando a Eva y a la serpiente. Lo mismo que tu descendencia, su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Lo que está diciendo es que de Eva, de la mujer, va a venir el Salvador. Y usted, enemigo, va a creer que usted lo venció, pero él es el que le va a aplastar la cabeza. Y es lo que pasa en la cruz del Calvario. Jesús muere,
Espiritualmente, yo no sé cómo es, pero imagino todos los chamucos, todas las potestades, toda la vara espiritual mala. Se murió Jesús, el Hijo de Dios, y lo que ellos no sabían es que eso era un desfile triunfal, dice Colosenses, y lo vimos la vez pasada, donde todas las potestades, huestes, principados y todo lo que es malo, todas las entidades espirituales que están en ese mundo que nosotros no vemos, estaban siendo exhibidas públicamente en su derrota, y en la cruz toda la culpa de nosotros estaba siendo clavada y estaba diciendo es perdonada, porque aquí murió Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ustedes ahora, cuando ven esa cruz y creen en eso, sus vidas va a ser drenada de esa enfermedad. El enemigo creyó que tenía la victoria cuando murió Jesús en la cruz, pero después Jesús resucitó y literalmente le majó los hijos. No, la cabeza, perdón, ya se le el machuco. ¿Cuál es la segunda buena noticia? Que Jesús es el pilar de esa salvación. Hebreos 4:12 dice: no hay nombre dado debajo del cielo en el que nosotros podamos encontrar salvación, sino en el nombre de Jesús. Jesús el Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros, el Salvador. Y por eso, Juan 1:29, hay una declaración de fe increíble que es la que da Juan el Bautista, que es primo de Jesús, que se encargó en el ministerio de abrir el camino para su primo. Y dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dije: miren, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo que estaba diciendo es que es Jesús quien puede eliminar esta barrera entre un Dios santo y un hombre pecador. Y esto iba a desaparecer. Lo que pasa es que no es suficiente con lo que Jesús hizo para nosotros. O sea, sí es suficiente en el sentido de que Él derrota todo, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que entender, y es lo que dice Juan 14:6. Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. Entonces, si usted quiere tener acceso a Dios, usted tiene que creer que Jesús es el camino, y ahí es donde viene la unión a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús quita el pecado porque es la cura de la enfermedad. ¿En dónde? Cuando Él muere en la cruz, y por su sangre somos lavados para todo aquel que cree en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús es el camino. Que bien lo viene ahí, siguiéndola. Es Jesús el engranaje para nosotros volver a tener esa relación personal con Dios. Es Jesús el que nos puede quitar esa enfermedad en lo más profundo de nuestro ser, que es el pecado. Por eso Romanos 5:8, que es un versículo muy fuerte, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23 nos dice: el pago que da el pecado de la muerte, pero el don de Dios, ese regalo, es vida eterna en unión con ¿quién? Con Cristo. Porque cuando esta unión se da, tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a sus promesas, tenemos acceso a la vida eterna, tenemos acceso a una muy buena noticia que es el Espíritu Santo, que la vamos a ver de hoy en 8. Tenemos acceso a poder volver a retomar aquello que Adán y Eva nos heredaron del pecado, porque Adán y Eva tenían eso, lo perdieron, y la herencia que nos dio no fue esa relación con Dios. Pero por eso viene Jesús. Por eso se habla de que antes había un Adán, pero que después viene alguien mejor, que es Jesús. Porque Adán se equivocó, pero Jesús restaura eso que Adán perdió, para que nuestra vida de hoy espiritualmente pueda llegar a ser como la que tuvo Adán y Eva, y nosotros podamos tener una relación personal con Dios. Y para eso existe una organización como Ateos, donde queremos que ustedes tengan cada vez más una relación cercana con Dios. Y esas son las buenas noticias, de que hay esperanza para que usted pueda relacionarse con un Dios que la gente cree que está ahí en el cielo, y que es sordo, y que es mudo, y que yo no veo, cuando es lo más cercano que existe. Porque por eso pongo esta flecha, es Dios dándose a Él mismo por medio de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, y su Hijo es Él. Me explico, eso es súper raro.
Pero yo creo que se entienda, Dios se dio a Él mismo para el perdón de nuestros pecados, porque Él quería que ese fuera el plan. Él quería enviar a Jesús para que todos aquellos que creen en Él no mueran. Es un filtro. Por eso Él es el único camino para poder tener esto. Todo el que no crea esto, ya eso es otro tema. Pero esa es la forma de lo que nosotros creemos y venimos a hablar aquí en la Biblia, que Jesús es nuestro camino y que solo por Él nosotros podemos llegar a tener ese acceso. Y ahí es cuando la vida realmente cambia. Cuando usted vuelve a ver esa cruz, Jesús con sus manos abiertas, muriendo por amor a nosotros. Ahí es donde viene la identidad, ahí es donde viene el propósito, ahí es donde viene el perdón, y ahí es donde viene que todas las cosas son hechas nuevas. Y eso me lleva al tercer punto de las buenas noticias, es que la salvación es un regalo inmerecido, que ni usted ni yo merecemos. Es gracia. Por eso dice Efesios 2, del 8 al 9, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, no es de ustedes, lo vimos antes, ¿verdad? No, o sea, nosotros estábamos en una completa depravación a causa del pecado, pero Dios nos llamó, nos despertó en algo, escuchamos la palabra, escuchamos el Evangelio, las buenas noticias. ¿Qué es esto? Creímos en Él, de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que al tercer día resucitó entre los muertos para la salvación, para darnos vida eterna y para poder estar una eternidad con Dios. Y no es algo de nosotros, es algo que Dios inició, porque es para la honra y gloria de Él. Ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie o se jacte o juegue de vivo. Usted puede poner ahí la palabra que quiera. Cristo murió porque de acuerdo a la justicia de Dios, alguien tenía que pagar. Y el único que podía pagar por los pecados era alguien santo, sin mancha. Y por eso Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el sacrificio que ocupamos. Él es lo mejor de lo mejor, la mejor ofrenda, el mejor mediador, Jesús. Y el último punto es que usted hoy mismo puede recibir las buenas noticias. Las buenas noticias de que la herencia de Adán y Eva no tiene que definir su vida. Las buenas noticias de que este pecado del cual todos nosotros nos contaminamos puede ser erradicado porque existe una cura y se llama Jesús. De que esa separación de Dios se puede llegar a acabar a través de Jesús. Que ese sentimiento de vacío por no saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas se puede acabar, porque Dios nos da un propósito al estar unidos con Él. Dios siempre tuvo un plan, nada lo tomó a Él por sorpresa. Jesús siempre ha sido el pilar de eso, por eso nosotros venimos en una de las mejores canciones. El centro de todo es Jesús. Tú eres el centro, no hay nadie como tú. Él es, todo se trata de Él, todo es por Él, todo es para Él. Siempre la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lleva un hilo conductor con el nombre de Jesús. En uno, perfilándose en el Antiguo Testamento, perfilándose al Nuevo, y en el Nuevo presentándose para después terminar como un glorioso Cristo que viene por su iglesia en Apocalipsis. Victorioso, la primera venida como un cordero que quita el pecado del mundo, la segunda venida como un rey que viene por los suyos y viene a juzgar a cada uno según lo que hay en su corazón, si lo aceptó o no lo aceptó. Y ahí es donde se acaba esta historia. Pero las buenas noticias están disponibles para aquel que realmente cree que Jesús es el Señor y Salvador, que en esa cruz murió para el perdón de nuestros pecados, que su sangre derramada en la cruz nos limpia, que resucita el tercer día entre los muertos, venciendo la muerte para darnos vida eterna. Y por eso las sabias palabras de Pablo en Efesios 2, del 17 al 19 dice: Cristo vino a traer las buenas noticias de paz a todos. Y amo este versículo. Tanto ustedes que estaban lejos de Dios, porque aquí estoy hablando, aquí Pablo les está hablando a todos los que estaban lejos de Dios, como los que están cerca. Es Jesús quien viene a traer paz entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque había pecado y no podíamos tener comunión con Él.
Pero Cristo vino a darnos y a devolvernos lo más preciado para el ser humano, que es la capacidad de tener una relación personal con un Dios que tiene atributos increíbles, que es otra de las charlas de la serie, ¿quién es Dios? Y las buenas noticias que hay de lo que Jesús hizo. Porque algo que yo veo es que ustedes muchas veces se relacionan con Dios porque se relacionan con Dios de la forma que se relacionan, porque realmente no lo conocen. Y viven bajo criterios humanos, bajo vagas experiencias que han vivido o lo que le han contado. Pero cuando usted entiende quién es Dios, usted se derrite y se va ante Él como un chiquito cuando busca a su papá porque sabe que tenía un peligro cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros. Queda que fuerte. No solo habla de que viene paz para los que estaban cerca y los que no estaban tan cerca, sino que viene a decir que hay paz. La buena noticia es que hay paz. Al unión con Cristo, y esta es la parte que más me gusta, ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia. Ya usted no es un huérfano, ya usted no es alguien que está lejos. Ahora usted pasa a la familia de Dios porque Él lo adopta. Y el principio básico de la adopción es que Él nos llama y nos escoge sabiendo lo que nosotros somos. Nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros altos, nuestros bajos, todo. Y aún así nos llama para ponernos en la mejor familia que va a recibir la mejor herencia que ningún padre pueda dar, que es la vida eterna, pero también la oportunidad de tener un caminar muy distinto en esta tierra. Por eso David en uno de sus salmos estaba escribiendo y dijo: desfallecería hoy si no hubiera la bondad de Dios en esta tierra de vivientes, porque él sabía quién era Dios. Así que yo quiero invitarlos esta noche a que puedan entender que Dios tiene un plan para ustedes, que ese plan se va a cumplir única y exclusivamente si usted reconoce que Jesús es su Señor y Salvador. En una sociedad que nos ha enseñado que las cosas se ganen, quiero que usted entienda que aquí usted no puede hacer absolutamente nada para ganárselo porque Dios ya se lo ofreció. Usted lo único que tiene que hacer es creer en las buenas nuevas y aceptarlas en su corazón. Y entender que las decisiones importantes no se tienen que quedar para mañana, se toman hoy. Quiero que apagamos las luces. Señor Jesús, tus buenas nuevas son increíbles, Padre. Tú nos vienes a decir hoy realmente que tú tienes planes de bienestar y de esperanza para cada uno de nosotros. Tú nos vienes a mostrar en tu palabra, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. Tú nos muestras que hay malas noticias, porque hay pecado, porque hay muerte, porque hay separación, porque hay dolor, porque hay un destino eterno que es lejos de tu presencia, porque hay una vida, Señor, de sufrimiento en esta tierra a causa del pecado. Pero también nos muestras que ante estas cosas que se dieron tú has dado la respuesta, y es lo que yo quiero que hoy se lleven todos los que estamos acá. Yo quiero que se lleven este mensaje de esperanza para que entiendan que las buenas noticias pueden impactar la vida de cada uno de ellos, Señor. De que Jesús está a la vuelta de la esquina, que Jesús está acá, accesible a todo aquel que quiera disponer su corazón. Hay muchos que están lejos de Dios, están cerca de bueno, pero están lejos de Dios. Están cerca de sus Biblias, pero están lejos de Dios. Están cerca de sus amigos cristianos, pero están lejos de Dios. Yo quiero pedirte que hoy tú también hables a ellos y toques el corazón, de que tú estás ahí llamándolos, dispuesto a perdonar todas sus faltas. Arrepiéntanse, dice el Señor, y vuélvanse a mí, para que los días de sus vidas cambien y lleguen tiempos de refrigerio. Tal vez las circunstancias van a ser las mismas, pero la paz que yo les voy a dar sobrepasa todo entendimiento y cuida sus corazones en Cristo Jesús. Si hay alguien que no conoce a Jesús y hoy ha entendido que hay buenas nuevas a través de Él, yo quiero que le diga esta noche: Señor, reconozco que he pecado y que me he alejado de ti, y quiero abrirte hoy las puertas de mi corazón
para que seas mi Señor, mi Salvador, y pueda caminar a partir de hoy contigo. Y las personas que están lejos de Dios, que han estado cerca de Él en algún momento, lo único que quiero pedirte, Señor, es que puedas tocar sus corazones. Hay corazones que se han hecho de piedra aquí, Señor. Tócalos, Padre. Si con tocar el borde de tu manto una mujer fue sana, que pueda hacer un toque de tu espíritu en los corazones endurecidos a causa de lo que ofrece este nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos amas, porque nos has salvado de estar en una eternidad lejos de ti y has enviado a aquello que más amas, a tu Hijo Jesús, a darnos una segunda oportunidad para poder vivir diferente, con propósito, con sentido, con esperanza. Tu palabra dice: vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. Y hoy quiero, Señor, que los que están cansados, fatigados, que ya no pueden más, aquellos que están agobiados por la depresión, aquellos que están agobiados por las ansiedades, por el estrés, por la incertidumbre del futuro, por las inseguridades, porque no tienen una identidad definida, que hoy simplemente tu Espíritu Santo se derrame en sus vidas y puedan sentir esperanza. Porque hay esperanza, Señor, en ti. Hay salvación en ti. Tú nos amas y nos prometes una vida de abundancia espiritual, cuyos frutos impactan la eternidad. Cerramos esta noche, Señor, de las buenas noticias, por un tiempo de alabanza, porque si hay alguien que es digno de recibir toda alabanza, eres tú, Señor, porque nos rescataste de lo más oscuro y nos sentaste en lugares celestiales, porque nos sacaste de una vida de sufrimiento y nos llenaste de paz, una vida que carecía de propósito y nos has marcado un rumbo. Gracias, Cristo, te amamos y ven a nuestras vidas y sé nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. Amén.